Amigos, bienvenidos a mi canal Global System Cell, especialistas en microelectrónica de celulares, computadores y dispositivos móviles. Bueno amigos, acompáñenme que hoy vamos a revisar un equipo, es un HP de la serie LA-A99 7P. Si podemos ver el serial, lo tenemos en esta parte. Entonces amigos, este equipo me lo traen ya un poco desarmado porque directamente viene de un cliente que intentó darle una solución pero no fue posible. Entonces me lo hicieron llegar a mi laboratorio y vamos a revisar este equipo a ver si después de un buen estudio de líneas podemos darle una solución. Entonces amigos, acompáñenme que vamos a empezar a revisar esta tarjeta. El equipo no hace nada. Me cuenta el cliente que estaba trabajando normalmente y de un momento a otro se apagó y no volvió más a encender. Entonces el cliente lo desarmó para revisar ciertas partes, pero no fue posible darle la solución. Entonces amigos, vamos a empezar a revisarlo sin alimentación. Vamos a revisar que no haya ningún corto. Para ello vamos a colocar el multímetro en continuidad y empezamos a revisar diferentes sectores de la tarjeta con el fin de no encontrar de pronto algo anormal. Entonces amigos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar con continuidad. Y vamos a medir las fuentes que están directamente en este equipo. Por ejemplo, vamos a empezar a medir las bobinas y miremos que no nos den corto. Aquí estamos viendo un condensador que nos da un voltaje de 6.3, lo cual significa que este condensador está en la fuente de los 5 o los 3 voltios que generalmente se maneja en estas tarjetas. Quiere decir que en estas bobinas debe haber 3 o 5 voltios. Bueno, en el momento lo estamos midiendo sin alimentación, entonces no hay ningún voltaje. Pero también estamos revisando de que esas fuentes no estén en corto o que estén aterrizadas a tierra. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya estamos mirando que todo está normal, no nos marca corto. Por acá también tenemos otro condensador que también tiene el mismo voltaje. Entonces también estas fuentes de acá debe ser la de 3 o la de 5 voltios y miramos que no tenemos continuidad a tierra, lo cual nos dice que posiblemente esas fuentes están trabajando normal, pero el equipo no enciende ni tampoco carga. Entonces vamos a revisar la fuente de carga de la batería, que la tenemos aquí en este sector. También podemos medir los pines de la línea positiva que no esté aterrizado a tierra. Probablemente esto está pitando porque son de la línea negativa, entonces probablemente los pines de este lado son los de la línea positiva. Entonces aquí no nos pita nada, lo cual nos indica que estaría trabajando normalmente esta fuente. Tampoco nos presenta corto esta bobina. Aquí tenemos una resistencia de sensado de la carga de la batería. Entonces amigos, estamos revisando las fuentes principales y nos damos cuenta que no tenemos ningún corto. Entonces vamos a revisar también la
resistencia de sensado de los 19 volts. Esa la tenemos por la parte del ingreso, que sería este puerto. Por este puerto ingresaría los 19 voltios del cargador y pasaría por medio de estos dos MOSFET. Luego pasaría al otro lado por medio de estos punticos, pasarían al otro lado, y entonces acá encontraríamos la resistencia de sensado. Y la resistencia de sensado la tenemos en este sector. Vamos a medir que no nos dé a tierra, no esté aterrizada a tierra. Entonces miramos que no tenemos continuidad. Entonces esto quiere decir que esta resistencia estaría trabajando normalmente, o esta línea no está aterrizada a tierra. Entonces, bueno, ya medimos sí alimentación. Ahora vamos a hacer lo siguiente: vamos a medir con alimentación, vamos a conectar el cargador y mirar qué comportamiento tenemos en esta resistencia. Vamos a ver, en esta resistencia debemos tener un voltaje de lo que tenga el cargador. Como les digo, por este medio ingresan los 19 voltios y por medio de dos MOSFET llegaría los 19 voltios a esta resistencia de sensado. Entonces ahora vamos a cambiar el multímetro a voltaje y miremos si en esta resistencia tenemos los 19 voltios. Como podemos notar ahí, no tenemos ningún voltaje, lo cual significa que este voltaje aquí está ausente y nos daría de pronto un indicio de revisar los MOSFET de entrada. Los MOSFET de entrada, como ya les confirmé, ya los tenemos acá al otro lado. Entonces vamos a revisar estos MOSFET. Entonces aquí tendremos los 19 voltios en alguno de estos pines. Bueno, aquí tenemos los 19 voltios. Entonces quiere decir que aquí también tendremos 19 voltios. Hasta ahí estaría normal. Ahora toquemos acá y acá deben estar los 19 voltios, pero ya estamos notando una falla aquí. El detalle es que no están pasando esos 19 voltios. Y si notamos, la línea gate de este MOSFET tiene el mismo valor con el source, entonces es algo anormal. Ahora, como ya no están pasando ese voltaje, ahora desconectemos el cargador y midamos estos MOSFET de forma independiente en la escala de diodos. Ok, ahí está en la escala de diodos. Ya desconectamos el cargador y midamos estos MOSFET, que son los más sospechosos. En este momento, entonces, vamos a medir este MOSFET y estamos mirando un error. En caída de tensión debe marcarnos solamente en un solo lado. Y resulta que aquí nos está marcando en los dos lados. Al invertir las puntas nos da el mismo valor, lo cual significa que ese MOSFET está en corto. Si medimos este grandulón de acá, miramos que nos da un dato diferente, nos da 519, y si invertimos las puntas nos tiene que dar un dato diferente, o tal vez nos dé OL. Y si miramos, si tenemos un dato OL, Open Light, entonces quiere decir que este MOSFET está trabajando normalmente, a comparación de este otro MOSFET pequeño que nos da
continuidad. Si lo colocamos el MOSFET en continuidad, el multímetro en continuidad, probablemente aquí nos pite este MOSFET, lo cual nos está indicando que tiene un daño. Ahí nos está pitando, lo cual significa que debemos cambiar este MOSFET, y tal vez ya cambiando este MOSFET a estos gates debe llegarle un voltaje por parte del IC Charger y activar el paso de los 19 voltios hacia la punta de este segundo MOSFET, y también pasaría los 19 voltios a la resistencia. Entonces vamos a cambiar este MOSFET y procedemos a retirarlo y miramos qué efecto tiene este cambio de este MOSFET. Entonces vamos a aplicar plus y procedemos a retirarlo. Amigos, los invito a compartir nuestro canal y así aumentar la familia de Global System Cell. Es gratis y es de gran apoyo para nosotros seguir subiendo contenido y ayudando a ciertos colegas que se apoyan con nuestro trabajo. Entonces, amigos, vamos a retirar este MOSFET. Bueno, ya hemos retirado este MOSFET. Ahora vamos a medirlo afuera y confirmamos el dato de que ese MOSFET sí está en corto. Entonces, ¿cómo lo medimos? Vamos a medirlo de la siguiente manera. Este MOSFET no tiene que darnos continuidad. Si nos da continuidad o nos pita el multímetro, es porque este MOSFET realmente está averiado. Y si nos damos cuenta, ahí nos está pitando, lo cual significa que este MOSFET está malo. Y entonces ya miramos que termina en un número par, lo cual significa que este MOSFET es de canal N. Entonces vamos a buscar uno de los mismos y lo vamos a reemplazar. Acá ya tengo un MOSFET reemplazante y vamos a ver o a comparar las medidas. Si medimos en diodos, solamente nos debe dar botar un dato en un solo lado. Si invertimos las puntas, aquí nos está dando un dato, una caída de tensión. Ahí nos está dando continuidad porque tal vez juntamos las dos paticas y activamos el MOSFET. Ahí volvemos, lo desactivamos y miramos que no nos dé un dato. Invertimos las puntas y miramos que nos da 561. Si invertimos las puntas no nos da ningún dato.
lo cual significa que este MOSFET está trabajando normalmente. Bueno amigos, entonces vamos a reemplazar este MOSFET y ya miramos el comportamiento de esta tarjeta. Vamos a inyectar un poco de soldadura. Y procedemos a instalar ese MOSFET. Bueno, entonces debemos colocarlo de la forma que se mira en la tarjeta. No nos podemos equivocar porque podemos producir un daño superior a este equipo. Entonces debemos colocarlo de la misma forma. Ahí ya está instalado. Entonces vamos a proceder a inyectarle aire caliente y ya miramos qué efecto tiene al reemplazar este MOSFET. Bueno amigos, ahí ya instaló. Entonces procedemos a enfriar un poco la placa y luego procedemos con la limpieza. Bueno amigos, entonces procedemos también a medir otra vez y vamos a medirlo aquí en la placa en diodos. Y miramos que aquí ya no nos da continuidad, sino que nos bota ese dato de 509 en caída de tensión, lo cual significa que está bien instalado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proceder a alimentarlo y en este pin, en estos pines debe haber 19 voltios. Esos 19 voltios pasan gracias a la activación de este gate del primer MOSFET y el segundo MOSFET. Hace que ocurra la magia de que en la resistencia de sensado aparezcan los 19 voltios. Entonces vamos a la resistencia de sensado y medimos
ahí al alimentarlo. Entonces ya dijimos que la resistencia de sensado es esta de acá. Entonces procedemos a alimentar este equipo y miramos que también el piloto ya alumbró, lo cual nos indica que ahí ya está reconociendo el cargador. Entonces también ya debe estar ese voltaje de los 19 voltios en esta resistencia. Entonces vamos a medirlo. Bueno amigos, ahí tenemos los 19 voltios que anteriormente estaban ausentes, ya los tenemos aquí, lo cual significa que hasta el momento la solución de cambiar el MOSFET está siendo efectiva. Entonces vamos a revisar también las otras líneas o las otras fuentes, y acá muy probablemente tendremos los 5 y los 3 voltios que estaban ausentes hace un rato. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a medir estas fuentes step down, y aquí probablemente tendremos los 5 y los 3 voltios. Bueno, aquí no los tenemos. Muy probablemente este equipo active los 5 voltios cuando ya le demos el botón power. Entonces vamos a medir la otra fuente y miramos que aquí no tenemos ningún voltaje. Entonces hay equipos que este voltaje, hasta no darle el botón power, no se activan estos voltios de 3 y 5. Entonces vamos a revisar también en la resistencia de sensado de la batería a ver si tenemos algún voltaje. Aquí tenemos un voltaje de 3 voltios que al momento que conectemos la batería ya automáticamente la fuente subirá ese voltaje a un voltio mayor de que se utilice la batería. Entonces, por ejemplo, si la batería fuera de 6 voltios, probablemente aquí encontremos 7 voltios en esta resistencia. Bueno amigos, entonces hasta el momento ya miramos que gracias al estudio de esas líneas y al cambio de ese MOSFET ya hemos activado ciertos voltajes. Entonces ahora procedemos a armarlo un poco y procedemos a ver si el equipo ya no se enciende normalmente. Entonces amigos, vamos a proceder a armarlo. Recuerden que el equipo era apagado totalmente. Entonces ya nos dimos cuenta que al cambiar ese MOSFET ya el equipo dio vida. Entonces ahora ya vamos a armarlo a ver si lo podemos encender.
Bueno amigos, hice una pausa porque estaba atendiendo un cliente, entonces vamos a seguir con nuestro video. Vamos a conectar el flash de power ahí ya hemos conectado el flash de power. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a conectar también el cargador y vamos a ver si podemos conectar también el ventilador. Con ello nos damos cuenta de que el equipo ya está encendiendo. Bueno, ya hemos conectado el ventilador. Entonces ahora procedemos a conectarlo al cargador y le damos power a ver si el equipo enciende o no enciende. Bueno amigos, ahí ya empezó a girar el ventilador, ya le dimos power, lo cual nos dice que este trabajo fue directamente un éxito. Entonces amigos, los invito a suscribirse a nuestro canal y a compartir nuestro contenido. Ahí pueden ver el ventilador está girando normalmente. Entonces quiere decir amigos que esta reparación fue efectiva en este equipo, amigo. Entonces ahí seguimos viendo también el piloto alumbrando y tal vez no puedan ver el ventilador girando, pero ahí está. Ahora procedemos a apagarlo y el ventilador se tendrá que detener. Bueno, ahí ya está parando el ventilador y ya miramos que está apagado. Bueno amigo, entonces esto fue una reparación exitosa. Entonces amigos, será hasta la próxima. Recuerde que somos Global System Cell, especialistas en microelectrónica, especialistas en reparación de celulares, computadores y dispositivos móviles. Bueno amigos, será hasta una próxima.